Entonces ahí está el otro, era multicuento, era un cuento participativo. Era como una especie de plegable en forma de periódico. Ajá. Que la gente también se llevaba. Ambas obras eran para regalar, desaparecían. O sea que a la final no quedaba nada. No quedaba nada para el museo. Y entonces eso fue, porque es que buscando en las cartas, encontramos una carta suya que ahorita quiero mostrar y quiero que volvamos a ella un poco, en donde usted decía justamente eso, que cuando le fueron a entregar el premio de la medalla de oro no había no había que premiar. No había que premiar. Porque la gente se lo había llevado todo. Sí, se lo había llevado legítimamente porque era la propuesta. Y eso fue completamente intencional. Todo fue intencional, claro. Es decir, la obra era un cubo de papel de 4 torres, 4 pilas, que la gente se iba llevando. Y al final no quedaba nada. Al final no quedaba nada. ¿Y usted cómo cree que lo tomaron? Yo pienso que la gente no lo asimiló. Es decir, por ejemplo, el concepto del concierto es muy sutil. Y yo creo que la gente no lo captó medio de un ruido de un cóctel, pues unos papeles desdoblándose, que es multiplicados por el n número de personas que lo estuvieran haciendo. Es un concepto muy abstracto, un poco. Pero digo, muy fuerte y difícil de captar. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo cree que lo recibió un poco, no los espectadores, sino las personas propias del campo artístico, como por ejemplo curadores? No clasificaba en su radar. No, algo me pareció muy, no sé si raro, pero sí particular, y es que en estas bienales, pues por supuesto el diseño estaba al lado del arte. Sí, por una razón, porque eso es importante que yo se lo diga como lo entendí. El evento lo patrocinaba Cartón Colombia. Sí, Cartón Colombia tenía un departamento de diseño fuerte, ahí la persona clave es Sergio González. González, que desafortunadamente se perdió. No, lo encontramos, pero está senil. Era muy metelón y ese tipo de cosas que borran de la... Sí, entonces eso juega ahí en eso, pero ellos eran el impulso y ellos querían impulsar el diseño y tenían una visión honesta y fueron muy respetuosos. O sea, ellos invitaron a grandes grabadores, grandes diseñadores y nos armaron un convito aparte. Sí, pero en sala, o sea... En sala estaba lo gráfico, ¿Estaban separados? Sí, separados por lo menos de una pared o separados de un área, o sea, no estaban revueltos. O sea, se distinguía, por ejemplo, este es el área de diseño, este es el área de grabado, este es el área de dibujo. Lo que corresponda, dibujo. Sí, eso sí era así. Y en el catálogo también se ve. Sí. Pero entonces, lo que me parecía particular es que, por ejemplo, se estaba asistiendo a un evento artístico en un lugar... Se estaba asistiendo a un evento cultural con un componente artístico, un componente de diseño. Miren las distinciones que son claves para su trabajo. Es decir, no es un evento artístico con una ñapa de diseño, es un evento cultural, expositivo, de expresión material de cosas que tenía un componente artístico y un componente de diseño. Y por ejemplo, cuando los... entonces creo que eso responde entonces mi otra pregunta, y es que, por ejemplo, los críticos y los curadores no opinaban sobre eso. No opinaban porque estaban fuera de la onda. Eso no hacía parte... Eso no estaba en su radar. En su dimensión. Ellos eran... Fíjese que el término curador aparece en 10 o 15 años. No existía el curador propiamente dicho. Existía una especie de crítico que era una especie de mercachifle que simulaba ser un crítico, un conocedor, pero en realidad era una especie de traficante de obras de arte. Porque de eso vivían, además de qué más vivían, no tengo idea. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces no era propiamente un especialista objetivo. Y claro, hay de todo. En eso yo pongo las puntas fuertes, pero... hay gamas. Gente más correcta, gente... Sí, uno no puede desconocer. Es particular que usted tenga esta visión sobre el evento como un evento de corte cultural. Desde el principio, desde los salones. Pero la opinión, como la opinión periodística, la opinión... Es una opinión desinformada, porque de ahí vienen las confusiones de que el diseño es como una colita del arte, como nos han puesto de colita de la arquitectura. En otros casos nos han puesto de colita de la ingeniería o de las estrategias de mercado. Y entonces el diseño es una disciplina con todas las de la ley que no ha sido reconocida por el esquema formativo.
que tiene unos modelos de clasificación del conocimiento del siglo XVII. Claro. Entonces ahí no caben las disciplinas proyectuales, que es donde estamos los diseñadores. Incluso parte de los artistas pudieran estar ahí. Ahora fíjense que el arte se ha movido a tomar algunos elementos de diseño. Hoy en día... Sí, pero eso no lo convierte en diseño. No. Toma algunos aspectos o algunas tecnologías modernas, pero el arte es otra cosa. Y yo digo, la raya más clara es, si me distancia es arte, y si me invita es diseño. Ya. Eso es un poco... Rómulo, entonces creo que es... No sé si me puedo equivocar en decir esto, pero entonces es como si la sociedad de ese momento, al menos, no estaba preparada para entender el diseño. No estaba preparada, porque el diseño es el diseño en Colombia es un efecto colateral de una política del Departamento de Estado norteamericano. Ok, ¿y por qué? A ver. Vean. A ver, cuéntame eso. Estamos hablando de los años 60. Okay. Acaba de triunfar la Revolución Cubana. Había un miedo tremendo de que en estos países se irrigara la revolución y se volvieran comunistas. Entonces crearon una política que se llama la Alianza para el Progreso, con Kennedy en 1961 o 62, que replica parte de los elementos de política que habían aplicado en Europa de la posguerra, Plan Marshall y similares, y han replicado en Formosa, o sea, en Taiwán, en Japón, tal vez en algunos países como Egipto y Turquía, en los cuales, por el éxito de los diseñadores americanos, habían incorporado como parte de las políticas elementos de diseño. ¿Cómo qué? ¿Como realización de carteles? No en ese plano. Estaba más orientado a la generación de empleo, de trabajo. Y tenía más que ver con diseño industrial que con diseño gráfico. Okay. Tenía más que ver con diseño industrial. Entonces, aquí llega pegado a un programa que era una cola del programa de la Alianza para el Progreso, que era el programa de artesanías dentro de todos los programas de la Alianza para el Progreso, que eran muchos: cooperativismo, agricultura, o sea, miles de tareas que tenían los que te llamaron los cuerpos de paz, que eran voluntarios americanos que venían a ayudarnos. Y dentro de eso había un programita de artesanía, porque el programa de artesanía ellos lo entendían, aquí no se reconocía la artesanía, eso no era una palabra común, esas eran cosas de indios, cosas de campesinos, no las vas a poner en una sala, no. Comprar un chorote para poner una matica ahí en el patio, pero no era un objeto como el aprecio que se tiene hoy. Entonces crearon un programa de artesanías porque era una manera barata de estimular las producciones locales que arraigaran a la gente en su sitio, pero que le permitieran tener un ingreso. Entonces era un programa de artesanías para la exportación, en realidad. Y las primeras ventas se hicieron en Sears de Nueva York y de Chicago. No eran aquí, que hubo un almacén ahí en la carrera séptima, no eran los almacenes ni eran el pasaje Rivas. ¿En ese momento ya existía Proexpo? Comenzaba a existir Proexpo fomentando las exportaciones, y ahí viene es la segunda cola de diseño que se traen a través del programa de exportaciones. Entonces se crea el programa de artesanías, y el programa de artesanías que ya se había experimentado en China y en China, Taiwán, tal vez en Turquía, en otra parte, incorporaba el aspecto de diseño, ¿sí? Claramente. Entonces, claro, si estábamos produciendo diseño, necesitábamos diseñadores. No estaban produciendo diseño, estaban mejorando productos populares para que pudieran ser empacables, modulares, etcétera. Ese era el propósito. Se crea una oficina con expertos norteamericanos, graduados todos en diseño, de Pratt, de Syracuse, de no sé qué, ¿sí? Invitan un par de muchachos que aprendan, que fuimos Hernán Lozano y yo, para formarlos en esas lides. No había escuelas de diseño, no había nada, ¿sí? Y por el lado de exportaciones, la UNTAD, que se llamaba entonces, no sé si es el Acuerdo General de Comercio, ¿cómo se llame ahora? Por acción del ICSID incorporan el elemento de diseño, y en el programa de exportaciones aparece un componente de diseño. Entonces, ese se desarrolla con menos velocidad que el otro, pero se queda el efecto, y entonces eso genera la expectativa de las universidades diciendo: formemos diseñadores porque aquí hay un campo que se va a abrir.
Que es, claro, porque además es muy competitivo, los americanos están hablando de esto, los americanos trajeron como esta idea, tenemos que formar cursos. Y aquí nadie sabía qué era diseño, o sea, había gente que diseñaba cosas, arquitectos, pero no había esa conciencia. Eso se crea a partir de mediados de los 60 y arraiga en los 70, comienzan a crearse las escuelas y eso coge una dinámica propia que no tiene nada que ver con la realidad productiva. ¿Sí? Hola, entonces eso en parte se refleja en que, por ejemplo, empresas como Cartón de Colombia tengan un departamento de diseño. Pero lo tienen porque viene de la estructura. Claro, porque viene una estructura americana. No, ese era Container Corporation. Ese era Container Corporation, tenían un componente de diseño. Claro. ¿Sí? Y con el estilo americano, el componente de diseño envolvía el tema gráfico y el tema de la publicidad como muy importante. De las artes gráficas, como era llamado en ese momento. Llamaban las artes gráficas. La impresión, la serigrafía. Claro. Esa es la razón y el origen del diseño. O sea que no viene de una necesidad del país, no es un reclamo de los empresarios diciendo necesitamos diseño, sino que es una línea colateral que en el caso de artesanías cogió una fuerza y una distorsión, porque también hay una distorsión, y en el caso del diseño en general se distorsionó por el lado académico. Hoy tenemos 500 programitas de distinto índole, 45 universidades con algún nivel de reconocimiento, 90 programas regulares, en fin, 100.000 diseñadores, 30.000 estudiantes de diseño que se estrellan contra un muro. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la realidad, que eso es lo que no nos han enseñado, porque si reconociéramos la realidad, estaríamos encontrando las necesidades de diseño. Claro. Voy a traerlo un momentico a la Bienal, ya seguimos hablando sobre todo de lo que fue ProExpo y lo que fue posteriormente la sede, y quiero hablar de esta obra. Bueno, eso me surge una pregunta. ¿Usted lo llamaría obra o diseño? Es una distinción muy importante. Los artistas hacen obras. Sí. Nosotros desarrollamos proyectos, no diseño. Diseño, cuando hable conmigo o me oiga hablar, yo hablo del diseño como la disciplina. Claro. Y el resultado son los proyectos. Son proyectos, productos y una serie de resultados. Conocimiento también que no se le da el reconocimiento que tiene. Ya. Entonces hablemos, por ejemplo, de este proyecto. Este fue presentado para la segunda Bienal y resulta que usted, lo que dice, al menos una de sus cartas, es que usted realizó una serie de tarjetas. Dicen 1000 tarjetas. Y que eran para ser puestas al lado del proyecto en la exposición. Y que usted le devolvieron las 1000 tarjetas. O sea, que nadie se las llevó. Sí, porque no supieron manejar eso. Es decir, ese proyecto en particular no es solo mío, es un proyecto que hicimos con Hernán Lozano y Claudio Arango y no sé por qué. ¿Solamente aparece usted? Solamente aparezco porque era como que tenía el aval de ser artista. Claro. Sí, pero es una obra que la hicimos conjuntamente, la hicimos para una empresa que se llamaba Modulíneas, ya, como parte de un programa de calidad, y la idea es que cada par de señales, positivo y negativo, iba al lado del centro de operación correspondiente. Sí, la primera línea corresponde a la explicación de la simbología, o sea, algo como una pregunta, algo como una afirmación, uno positivo, uno negativo, un sí o un no. Ok. Entonces siempre iban a jugar, digamos, un corte perfecto, un corte irregular. Okay. Eso iba, digamos, junto a una sierra, por decir cualquier cosa. Y entonces que el operario iba poniendo... No, él tenía eso como un recordatorio de lo bueno y lo malo. Ok. Sí, y ese es el sentido de todo. Cómo apilar, cómo ordenar, las funciones que encontramos en el caso de Modulíneas como significativas para el proceso de calidad. Ya. Es particular porque nada de eso es entendible a partir de la observación o incluso a partir del espectador que está mirando esto en un museo. Porque además estamos en un contexto de museo. Sí. Se supone que estas cosas, algún nivel de explicación de amerita. En primer lugar, mostrar las juntas no tiene ningún sentido, salvo la exposición, sino porque ellos van trabajando binariamente. Claro. Entonces eso me lleva a la pregunta, ¿por qué exponer? Porque un diseñador, 1973 o 1975, quería exponer.
porque parte de la conciencia era que debería haber un reconocimiento social de las expresiones de diseño. Ese era, pues, con ese sentido participábamos, o participé yo con las cosas que hice. Algunas de corte más artístico, esta es estrictamente diseño. Ya. Y ese reconocimiento se dio por... O sea, usted... No, para mí el reconocimiento que se dio es la experiencia en modulíneas con los obreros, lo entendieron, el gerente lo entendió. Funcionó. Ese era el propósito del proyecto. Lo otro ya es como la reseña a publicar en una revista o en una exposición. Lo insólito era llevarlo a una exposición. Porque era insólito. Porque tú dices, no era correspondido, no era entendido, ni siquiera era asimilada en la forma de presentarlo. Me causa curiosidad este proyecto porque revisando la correspondencia de la tertulia nos encontramos, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales, una de las tantas razones por las cuales estamos acá, con una carta suya, escrita de forma particular. Que yo no la tengo. Si quieres se la puedo pasar, Sí. Estas son fotografías. Ese logotipo que está ahí, Ajá. ese era el centro de diseño, una empresa que creamos con Jaime Gutiérrez Lega, Hernán Lozano y luego se sumó Claudio Arango. Centro de diseño, y funcionaba aquí en Bogotá. En Bogotá, y tuvimos una experiencia maravillosa de diseño. No sobrevivió porque era muy difícil. ¿Cuántos años tuvieron? Del 72 o 73, ya no recordaría, hasta el 76. Luego se quedó Hernán Lozano, se quedó con la marca. Ya. ¿Sí? Cada uno de nosotros abrió su propio negocio. Pero ese logo es un ojo. Lástima que no tenga una tarjeta, era grabada en alto relieve. Y el centro del ojo es un hueco. Uno veía a través de. Uno veía a través de. Bueno, y entonces en esta carta usted le expone a la tertulia, en este caso en cabeza de Maritza Uribe, como una serie de aspectos específicos como a resaltar. Lo que me causa es muy interesante la forma en la que un diseñador se quiere comunicar ante una entidad, digámoslo en este caso museística, una entidad artística. Pero hay una que me esta es, por ejemplo, la que más me inquieta, porque usted dice: esto me da a entender que los organizadores de la Bienal desconocen el trabajo de equipo y siguen viendo al diseñador como un artista más. Esa es mi queja. O sea, le están haciendo las exigencias que le harían a un pintor o a un escultor o a un grabador, y no entienden la dinámica ni la particularidad de la disciplina nuestra. Y me encanta cómo firma, porque además firma y más abajo le pone ver un poco más allá. Que era el huequito en... ¿Usted cree que entonces esa es la función del diseño? ¿Ver un poco más allá? Sí, desde luego. O sea, el diseñador es decir, el diseño y el proyecto se trata de eso, de ver una realidad que existe en nuestra mente antes de existir en la realidad. Claro, es un ejercicio de proyectación. De anticipación. Ok. Bueno. Le agradezco porque eso yo no... Se lo puedo dejar, se lo puedo sí. mandar incluso al correo si me da un correo. Sí, claro, ahora te lo doy. Yo no me acordaba de eso. Uno pierde la memoria de tanta cosita. Sí, bueno, entre otras cosas, mientras revisábamos, o sea, nos encontramos con muchas... A ver, hay que decirlo, hay una cuestión sintomática en ese momento de muchos diseñadores escribiéndole a la tertulia, muchos, manifestando cosas similares. La obra está mal expuesta, el diseño está mal, era al revés, tenía que ponerse encima de una mesa, o en su caso, por ejemplo... Hay una obra que me mandé que se llama El ojo herido. Creo que es en la tercera. Bueno. Entonces, que también era muy modesta en su factura, porque eran fotocopias cosidas con una colección de fotografías tomadas de los medios, en las que yo señalaba era la agresividad visual que tenían. Por eso El ojo herido. Sí. Pero la obra no es la fotografía. No. Son las... Cada una tiene una narración y unas fotos. Y en cada foto yo con papel de colores adhesivos iba marcando distintas inconsistencias de composición, de agresión, violencia. O sea que la gente lo que tenía que hacer era tomar esto y leerlo. Sí. Claro, y eso le supongo que era muy agresivo, porque
No lo hace. Una obra no se toca. Y ese era, En el arte una obra no se toca. y eso es lo que distingue el diseño.